10 de noviembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Lo primero que hoy quienes más se han alegrado, y así lo han manifestado a primera hora, ha sido la extrema derecha europea, encabezada por la señora Le Pen. Y eso significa que todos los que nos sintamos progresistas seamos conscientes de la necesidad de liderar una amplia mayoría en Europa capaz de defender una idea de un mundo más respetuoso con todo, más habitable, más sensible, porque es evidente que el populismo en la forma en la que se manifieste, sea el Brexit, sea la extrema derecha, como decía, en Francia o en Holanda o en Alemania, el incremento de la extrema derecha en Europa o el triunfo en el día de hoy del señor Trump, pues creo que eso nos debe de hacer a todos reflexionar. O decimos que todo va bien y llega el populismo. La culpa de Trump no es de Pablo Iglesias. Albert, abandona ese discurso porque el problema no es España. Pero no eres tú el que simplifica. Pero nadie dice lo de Trump y Pablo permíteme, es que no ridiculices el debate. Esto ya lleva Le Pen, bueno, Syriza, oye, pues para ti no habrá ninguna conexión. No hay ninguna conexión. A ver, dejar ahora hablar. Hombre, bueno, puedes pensar que no hay ninguna conexión en lo que le pasa a un señor que pierde el empleo en Estados Unidos o en España, y yo creo que sí que hay una conexión. ¿Pero qué tiene que ver si en Estados Unidos hay un 5% de paro? Albert, un poco de... El que ha felicitado a Donald Trump es Mariano Rajoy, y el que ha hecho presidente del gobierno a Mariano Rajoy es Albert Rivera, que mintió, que dijo en 2 campañas electorales que él nunca haría presidente a Rajoy, y que después dijo que mejor pasar por mentiroso y perder credibilidad antes de que Podemos entrar en un gobierno. El que ha hecho presidente del gobierno, a quien aplica las políticas más parecidas a Trump en España, es Albert Rivera, y ese cuñadismo de extremo centro camina medio camino entre la mentira, entre la ignorancia y entre la poca vergüenza, efectivamente. Respetar absolutamente lo que ha decidido el pueblo norteamericano, que ha elegido de manera democrática, y yo lo que espero es que las relaciones entre Estados Unidos y España, que son países socios con muchos intereses en común, pues continúen dentro de la normalidad, y el cambio de presidencia pues no suponga ningún cambio tampoco en la política exterior española con respecto a Estados Unidos. It is no secret that the President-elect and I have some pretty significant differences. But remember, 8 years ago, President Bush and I had some pretty significant differences. But President Bush's team could not have been more professional or more gracious in making sure we had a smooth transition so that we could hit the ground running. I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I'm sorry that we did not win this election. think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Buenos días, Fernando, buenos días, María, y buenos días, Resistencia. Pasadas las elecciones de Estados Unidos, ahora viene el momento de atacar a los populismos, entre comillas, con cierto sesgo,
porque todos van a atacar a Podemos como populistas y, pues eso, asemejando a Podemos con Trump. Brocha gorda. La historia es que la izquierda alguna vez se preguntará ¿por qué? La izquierda alguna vez hará la reflexión de por qué está tan fragmentada y por qué surgen estos populismos tan chungos, tan macarras como los que hay aquí, como los que va a haber en Francia, como los que hay en Alemania, en Austria. ¿Se lo va a hacer alguna de la pregunta? La derecha no se lo va a preguntar, porque a la derecha le va bien. De hecho, si hay nuevas elecciones generales en España, estoy casi convencido de que la derecha ganaría con mayoría absoluta. Y la izquierda, pues nada, a por uvas, al chascarrillo fácil. En fin, una pena. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que tratamos de reflexionar más allá del ruido, ajenos al ruido que generan habitualmente los medios de comunicación y la propaganda. Y en efecto, este mensaje, la verdad es que te lo agradezco mucho porque qué gran palabra el populismo, porque cabe de todo. Cabe muchísimas cosas dentro de la palabra populismo, probablemente es la máscara que utilizan quienes quieren arrimar el ascua a su sardina, pero ahí cabe de todo, ¿no? Trazo muy grueso porque es verdad que lo que ha ocurrido en Estados Unidos tiene explicaciones sociológicas propias de la sociedad norteamericana, tiene explicaciones que están relacionadas poco con la situación laboral o del paro. Estados Unidos tiene un 5% de paro, pero quizá mucho con la precariedad laboral, con el horizonte prometido por el gran capitalismo, con el horizonte prometido por el estilo de vida americano, que ha provocado entre los propios ciudadanos, tanto desasosiego. En fin, bueno, vamos a hablar un poco de eso, pero hoy también queremos colocar el foco más allá. Queremos volver a colocar la mirada allí donde debe estar, en dos dramas que se están viviendo de proporciones colosales, pero ante las que el mundo mira siempre de forma intermitente y con una gigantesca desidia. Sabéis que hace un mes, se acaba de cumplir un mes ahora, desde que el huracán Matthew acabó con cientos de vidas en Haití. Vamos a conectar con Haití, con Beatriz Salas, de Médicos del Mundo, que está trabajando allí, para que nos describa cómo es la situación, qué es lo que están viviendo y qué actividad están desarrollando allí. Y también vamos a hablar con Óscar Camps, Proactiva, Mediterráneo, el drama de los refugiados, esos refugiados sobre los que Donald Trump colocó el foco cuando los ubicó, estableció un paralelismo con el terrorismo y los colocó en el foco de todas las preocupaciones de los norteamericanos, anunciando políticas muy restrictivas para limitar la entrada de refugiados y de solicitantes de asilo en los Estados Unidos. Pero bueno, hablaremos con Óscar Camps especialmente para conocer cómo sigue la situación en el Mediterráneo, para tratar de no contribuir a ese alejamiento de la mirada. Pero evidentemente, como os podéis imaginar, hay mucho sobre lo que hablar también de Estados Unidos, hay algo de lo que hablar de política nacional, así que vamos a intentar hacer un retrato, colocar sobre la mesa todos estos temas, a ver cómo conseguimos hacerlo. Muy buenos días a todos, Pedro Quintana, Ángel Carbajo, Mamen Páez, Luc Val, tantas y tantas personas que se están incorporando a esta hora, Daniel Rodríguez, Mozzarella, Maite, Hardy Useful, Celemín, Carmen Quintana, tantas personas que se incorporan a esta hora al programa, Ángel Trianero, Lila, Maite, Xavi Gómez, muchísimas gracias por participar, por incorporaros. Sabemos que es un esfuerzo hacerlo a estas horas de la mañana y os agradecemos muchísimo la ayuda para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en este mundo tan complejo, tan lleno de matices, que algunos tratan de reducir a blancos y negros con explicaciones muy sencillas, cuando la verdad es que vivimos rodeados de una enorme complejidad. Buenos días, Berto Salesa, Ernesto, Ángel Carbajo. Bueno, y muchas gracias especialmente hoy a Cristina, Juan Luis, Rodrigo, que se han incorporado como mecenas esta noche, que hacen posible este proyecto de La Cafetera. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Optimista? Sí. Vaya. Hombre, mejor que ayer. Bueno, hoy... es verdad que no hay muchas razones para ser optimistas en semanas como esta, pero también nos permiten observar este mundo tan
Es verdad, tan complejo, ¿no? Yo creo que lo que no nos tiene que faltar nunca son las ganas de pensar que podemos cambiar cosas y que realmente la ciudadanía tiene mucho más poder del que nos creemos. Sí, con frecuencia se nos olvida, pero es verdad, el verdadero poder reside en la ciudadanía. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Resistencia, buenos días de nuevo. Me gustaría comentar nada más que bueno, pues toda esta noticia que nos tiene a todos embelesados, ¿no?, con las elecciones norteamericanas. Es la luna y es el dedo, pero yo quiero pensar que es el dedo. Quiero hablar acerca del asunto de las declaraciones el otro día de Hernando, del señor este de las gafitas de color, que son como muy llamativas, ¿no? Quizás sea lo único por lo que la gente le conozca, las estupideces que dice. Bueno, perdón. Quiero hablar acerca de las declaraciones, ¿no? Ayer abrías la primera parte del programa en titulares, Fernando, abríais diciendo este señor en el Congreso que él se equivocó al identificar con un problema ideológico y con un problema de políticas lo que era simplemente un problema de la gestión de un resultado, ¿no? Yo aquí lo que veo es lo que venimos denunciando, lo que denunciáis en la cafetera, en la resistencia desde hace ya mucho tiempo, ¿no? O sea, otro paso adelante más en esa reforma de la ley electoral que nos lleva al bipartidismo puro y duro y machacar todo lo que sea, todo lo demás. O sea, esta gente, este tipo ayer, tal y como yo lo interpreto, lo que dijo es: oye, renuncio a valores, renuncio al socialismo, renuncio a todo, a cambio de que esta tarta no la comamos entre los dos de siempre. Buenos días, resistencia. Sí, tienes mucha razón, Antonio, que por cierto tenía ganas de volverte a escuchar, es verdad, que luego hay un montón de mensajes acumulados, tengo que sentarme a escucharlos, pero es verdad que en días como ayer, informativamente tan poderosos, se producen muchísimos mensajes de WhatsApp en el programa y no siempre podemos atenderlos a todos, escucharlos a todos y desde luego ponerlos a todos en antena. Pero, bueno, ya sabéis que las conversaciones también continúan en Twitter y que tenemos un hashtag hoy, almohadilla, la cafetera, el show de Trump Man. Claro, cuando lo lees parece la cafetera, el show de Truman. Está muy bien elegido, es un hashtag muy divertido que debemos al grupo hashtag, concretamente a Nicodemus, vía Arturo Salmerón también, que nos lo ha refrescado. Pero os pedimos que lo utilicéis para conversar en Twitter, porque además eso permite que algunos de los asuntos que quizá no tengan visibilidad durante el programa, porque no cabe todo, pero tengan visibilidad propia en el hashtag, que en este momento ya es trending topic, además con una posición altísima. Así que os agradecemos muchísimo que lo utilicéis, que participéis a través del hashtag, es muy importante también, porque además de visibilizar el programa, visibiliza el tema, y es una buena herramienta también para mantener debates. En fin, bueno, os decía que efectivamente, como decías, Antonio, nos encontramos ante profundos riesgos, estamos ahora todos atentos a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero mientras tanto van sucediendo cosas pequeñitas en la política española de alta importancia. Por ejemplo, esos primeros pasos para la modificación de la ley electoral, nadie sabe muy bien en qué dirección, pero claramente, como un refuerzo hacia el bipartidismo, tratando de excluir cualquier nueva opción que pueda emerger, ¿no? Sea del color que sea. Y esto nos debería preocupar algo. No me atrevo a decir en qué medida, pero desde luego parece que nos debería preocupar. Sin embargo, te diré, hoy no hay ninguna portada de los periódicos que estén atentos a estos temas, porque todo el mundo sigue con el foco colocado en las elecciones norteamericanas. Dice el periódico El País: Obama y Clinton invocan la democracia ante Donald Trump. Obama y Clinton, Obama dijo: jugamos en el mismo equipo, ante todo somos estadounidenses. Estados Unidos trata de saber ahora cómo y con quién gobernará el próximo presidente. La reacción optimista de Wall Street tranquiliza a las bolsas internacionales. Alguien se debería preocupar porque Wall Street haya reaccionado tan bien
Y los mercados, tanto que nos anunciaban la hecatombe de los mercados ante una victoria de Donald Trump, pues los mercados han reaccionado, sí, al principio con algo de movimiento, pero es uno de los suyos. Dice, no, es un antisistema, no nos insulte a los antisistema. No forma parte del sistema. Donald Trump es un producto del capitalismo más salvaje y extremo. No nos incluya en el mismo paquete a los que creemos que el sistema hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que redistribuirlo. No, Donald Trump no está en esa liga. Está jugando a otro juego, está jugando a su juego, al juego de Wall Street. Ahora va a resultar que Donald Trump es una antiglobalización, el hombre que ha hecho de su imperio industrial, entre otras cosas con vínculos en un montón de países, ha hecho de su imperio industrial toda una economía paralela, ¿no? Dice, no, él juega al sistema, ese es el problema, que el sistema radical real es ese es el problema. Y dice el periódico El País, los populismos globales y los grupos antisistema celebran el resultado. No. Yo no sé qué hacen los populismos globales, sé que los grupos antisistema no están celebrando el resultado, porque esos a los que ustedes llaman antisistema son producto de su sistema. Y esto cabe recordarlo, ¿no? Pero es verdad que como se utilizan las palabras, la retórica, para ocultar la propaganda, básicamente estamos asistiendo a una máscara llamada populismo, una máscara llamada antisistema, para reivindicar otra cosa, la victoria de los de siempre. El problema de Donald Trump es que además de un hipócrita es un incontrolable, pero forma parte de ese sistema, no nos engañemos. Pero efectivamente, ayer escuchamos a Barack Obama sobre Donald Trump haciendo una lectura que quiero comentar porque sí que tiene bastante relevancia el tono que empleó tanto Hillary Clinton como Donald Trump. Hizo una lectura muy en positivo, un mensaje muy en positivo, porque en el fondo, más allá de las discrepancias políticas, en Estados Unidos saben que el sistema se sostiene, se fundamenta sobre el respeto a su funcionamiento, a la democracia. Ha ganado Donald Trump, pero si deslegitimizas la victoria de Trump, deslegitimizas el sistema que les permite a ellos vivir como viven, estar como están, ¿no? Son profundamente respetuosos del modelo democrático, más allá de quién gane o quién pierda, ¿no? Y luego teníamos muchas dudas de cómo se iban a reconstruir los puentes en Estados Unidos, y los puentes comenzaron a reconstruirse ayer mismo, aceptando esa victoria electoral que, por otra parte, los números son de tal magnitud que hace muy difícil cualquier discrepancia. Es una victoria sin paliativos de Donald Trump frente a Hillary Clinton. Así que Obama, en su primer discurso, después de conocerse esta victoria, habló de unir y de tender lazos. It is no secret that the president-elect and I have some pretty significant differences. But remember, 8 years ago, President Bush and I had some pretty significant differences. But President Bush's team could not have been more professional or more gracious in making sure we had a smooth transition so that we could hit the ground running. Y lo que decía Barack Obama es que hay diferencias significativas con Donald Trump, como hubo diferencias significativas con George Bush, pero la transición, el traspaso de poderes se había producido con una enorme profesionalidad y garantizaba que esta misma transición, este mismo traspaso de poderes de gobierno se produciría de la misma forma que él recibió, de manos de la administración Bush. Tendía puentes, como digo, como también Hillary Clinton cuando analizaba la victoria de Donald Trump. I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I'm sorry that we did not win this election. Y le deseaba que tuviera la capacidad para llevar a cabo un buen gobierno, y decía, siento haber fallado a todos aquellos que pusieron su confianza en nosotros. Pero es curioso, es llamativo, ¿no? Había quien se preguntaba, ¿pero por qué Hillary Clinton sale con esto? No hay autocrítica, no hay. Es que la política americana respeta lo institucional y sabe de la importancia de la confianza en lo institucional y lo construye prácticamente cada día. Por eso fue tan extremadamente explosivo el comentario de Donald Trump cuando habló de poner en duda el resultado electoral, porque estaba poniendo en duda la confianza en las instituciones, ¿no?
Y esto fue muy interesante ver también la llamada a los jóvenes que tanto Clinton como Obama hicieron en sus discursos, ¿no? Retratando esa preocupación del que sabe que el futuro solamente existe si hay confianza, si se genera esa confianza, ¿no? No se le puede pedir eso a Donald Trump porque no forma parte del cuerpo político, pero en la tradición política demócrata, tanto de Clinton como de Obama, está esa celebración de la democracia, ¿no? Por eso hablaba del traspaso de poderes, ¿no? Y fue bastante llamativo, fue bastante interesante, porque también observábamos algo que es trascendental. Saben que la democracia se sostiene solamente por la alternancia política. Eso es lo que hace, lo que le da verosimilitud al modelo, al sistema. Y esta simbología es muy importante en el mundo de la política norteamericana, ¿no? Todavía, sin embargo, seguimos sin saber exactamente qué ha ocurrido, quién ha votado a Donald Trump. Son los desencantados, desde luego no son los parados, como trataban de simplificar aquí, entre otros el propio Albert Rivera. Estados Unidos tiene un 5% de desempleo, no es el paro. Quizás la precariedad, pero no solamente es la precariedad. Me decía Rafael Minder, el corresponsal internacional de New York Times, decía, no, ¿sabes lo que pasa, Fernando? Que se nos olvida que en Estados Unidos las minorías son minorías, que el 75% de la población blanca, de clase media, media alta, es el que ha votado, el centro, el corazón de los Estados Unidos, ¿no? Y que quizá no habían votado a Obama, quizá habían permanecido ajenos a la revolución de raza, racial, que suponía Obama, pero aquí, cuando han tenido que elegir, pesa también que ella no era una gran candidata. Y pesa también que vivimos un cambio de paradigma del que la gente no parece ser consciente, ¿no? El paso a una política que tiene su semilla en el espectáculo televisivo, que eso tiene características propias. Donald Trump ha sido protagonista de un reality show durante años y ha hecho de la televisión su espacio para la propaganda. Alguien que comenzó su carrera electoral hace solamente un año. Es verdad que ya tenía una gran presencia y una gran notoriedad pública, pero que solamente decidió darse el paso en la carrera por los demócratas hace un año. Y en un año se ha colocado como presidente de los Estados Unidos, con un despliegue económico que no podría un candidato surgido de un barrio en el centro de Texas hacer, pero evidentemente algo ha sucedido para que los mensajes de Donald Trump hayan calado en la política norteamericana. Y lo más inquietante es que Estados Unidos, que es un país que está lleno de contrapesos, donde es muy difícil gobernar, porque tienes muchas instituciones velando por el interés de los ciudadanos, o de algunos de los ciudadanos, pero por primera vez un presidente, además anómalo, que emerge de no de la estructura directa pública de los republicanos, sino que emerge desde casi un outsider, se coloca como presidente de gobierno y cuenta con pocos contrapesos. Tendrá a su favor, además, el Senado, y la única oposición de Donald Trump van a ser los propios republicanos, que no es poca oposición, porque los republicanos en el Senado se deben a sus electores. El sistema electoral allí es bien diferente. Algunos de esos senadores se habían mostrado contrarios a la candidatura de Donald Trump. No se sabe muy bien qué van a hacer ahora, cómo van a apoyar a su presidente del gobierno. Pero no lo tiene todo resuelto Donald Trump. Esos contrapesos en Estados Unidos funcionan, no solamente en instituciones como el Senado. Está por ver. También, como nos decía María Ramírez aquí, yo creo que fue una entrevista muy, muy interesante, porque María Ramírez nos describió un país más allá de los estereotipos, la forma en la que se ha retratado a Donald Trump y la forma en la que los medios de comunicación han estereotipado al propio Trump y le han convertido casi en una caricatura. Pero más allá de eso, habrá que ver qué tipo de gobierno, con qué equipo es capaz de tener Donald Trump, ¿no? Y eso determinará cuáles son sus políticas. De momento tenemos algunas noticias muy preocupantes al frente. La forma en la que Israel ha saludado el gobierno de Donald Trump. Dicen que una de las primeras llamadas de Donald Trump se produjo precisamente al gobierno israelí, convocándoles a una reunión, y la forma en la que el gobierno de Israel ha celebrado la llegada de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Eso nos hace preocuparnos sobre la estabilidad en Oriente Medio, y que alguien aparentemente tan impulsivo tenga no solamente el botón nuclear, como se dice, sino el gobierno de las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no? Pero, en fin, el tiempo lo dirá, porque conviene
que las noticias se comenten cuando se producen, no previamente, ¿no? En fin, dice el periódico El País también, Rajoy tenderá puentes con la Casa Blanca por su apuesta por los demócratas. También dice el ABC, Estados Unidos tira de patriotismo y democracia para asumir la era de Donald Trump. La moderación en el primer discurso del magnate ganador y la asunción de la derrota por parte de Clinton y Obama frenan la conmoción mundial por la llegada del populismo, dice el periódico ABC, a la Casa Blanca. También el periódico El Mundo, Estados Unidos entra en la era del populismo, dice el periódico El Mundo, con grandes titulares. Está muy bien la palabra populismo, porque ahí cabe todo, es una cosa así como genérica, ¿no? La indignación de la América blanca y rural lleva al despacho oval a Donald Trump, que ganó en todos los estados clave. En un mensaje conciliador felicita a Hillary Clinton, hace un llamamiento a la unidad y tranquiliza a sus aliados. La candidata demócrata y Obama defienden una transición pacífica y ofrecen colaborar con el presidente. Dice el periódico El Mundo, los republicanos mantienen el control de las dos cámaras también. Putin, Le Pen y Wilders exultantes por los resultados. Inquietud en la OTAN, el liderazgo de Estados Unidos es más importante que nunca. Sí, ayer también fue muy destacado la forma en la que fue recibida la presidencia de Donald Trump por algunos personajes oscuros, en fin, que forman parte de la política mundial. Geert Wilders, la ultraderecha holandesa, antimusulmán, radical. Orbán, el primer ministro húngaro. Le Pen en Francia. Putin en Rusia. Las reacciones favorables a esta victoria de Donald Trump eran destacadas por numerosos medios. Se olvidaban de que también uno de los primeros en felicitar a Donald Trump había sido Mariano Rajoy. Bueno, en honor a la verdad hay que decir que todos los presidentes de gobierno del mundo, con pocas disidencias, Hollande mantuvo un mensaje un poquitín más discrepante con el nuevo nombramiento, pero todos los presidentes del gobierno se plegaron rápidamente al nuevo líder mundial, a Donald Trump. No es triste decirlo así, pero forma parte de esa realidad del statu quo y de que todos nos imaginamos y de la realpolitik, ¿no? Pero bueno, ahí nos encontrábamos con algunos personajes como Albert Rivera. Ayer tuve un enfrentamiento en televisión, de verdad, en el debate voy a recuperar el fragmento porque he visto que estaba volando por la red y digo, pues antes de que vuele y no lo pueda comentar yo, lo comento yo en persona, que casi prefiero ser yo quien explique lo que ocurrió. Ayer, de nuevo, otra vez, Albert Rivera tratando de arrimar el ascua a su sardina, ¿no? Otra vez el populismo, Podemos, Syriza, Le Pen, todo en el mismo saco, incluyendo allí a Donald Trump, a los radicales hombre, el trazo grueso no suele ser un buen consejero para explicar la complejidad del mundo. De economía de mercado, nuestra sociedad de bienestar, nuestras constituciones, es decir, ¿reformamos nuestro sistema para que no llegue el populismo o decimos que todo va bien y llega el populismo? La culpa de Trump no es de Pablo Iglesias, Albert, abandona ese discurso porque el problema no es España. Pero no, eres tú el que simplificas. Una crisis global nadie dice lo de Trump y Pablo Iglesias. Permíteme, no ridiculices el debate. Esto ya lleva no, es que, bueno, oye, pues para ti no habrá ninguna conexión. No hay ninguna conexión. A ver, dejar ahora hablar. Bueno, puedes pensar que no hay ninguna conexión en lo que le pasa a un señor que pierde el empleo en Estados Unidos o en España, y yo creo que sí que hay una conexión. ¿Qué tiene que ver si en Estados Unidos hay un 5% de paro? Al ver un poco de... o sea que y 3 un 5%. Explícale a un señor tejano quién es Pablo Iglesias o Syriza. Así que resulta que John McCain con su Marlboro, su pitillo Marlboro, sentado en su yegua en el norte de Wisconsin, está muy preocupado por lo que le está ocurriendo a Syriza, Le Pen y todo eso en el mismo saco, la misma batidora para hacer una ensalada. Yo, sinceramente, a mí es que me provoca bastante sonrojo cuando la gente es tan reduccionista en algo que es extremadamente complejo de explicar. Nada tiene que ver lo que está ocurriendo en Europa, que tiene características, cualidades propias. Aquí ha ocurrido en España. Un indignado español que tiene problemas laborales, que se está encontrando con la desatención de los servicios sociales, de los servicios públicos que aquí existen. Es que en Estados Unidos no existe eso como concepto, ¿no? No tiene nada que ver con la preocupación por la gran América que quieren recuperar, la gran América que un día dicen haber tenido, que no existió nunca en realidad. A lo mejor un trabajador de la General Motors quiere volver a recuperar su trabajo en una fábrica de la General Motors y volver a construir gigantescos automóviles y tener pozos de petróleo. Lo que tenían entonces era futuro. Lo que no ven es futuro.
Pero es curioso que para mirar hacia el futuro lo que están intentando es tratando de recuperar el pasado. Es una explicación mucho más compleja sobre la naturaleza humana. Pero es que ese futuro que observaban un día nunca llegó tampoco. La realidad es que entonces, cuando veían cómo se construían pozos petrolíferos a su alrededor y la gente les prometía larga vida al modo de vida americano, tendrás coche, perro, casa tuviste. Lo que no tuviste fue lo que tuvo Donald Trump. Yates, prostitutas, 3 mujeres, 2 edificios, 2 torres gigantescas. No, eso es lo que la promesa, la nueva promesa americana, es lo que no tendrá el votante de Texas, aunque Donald Trump le ofrezca ahora un trabajo en precario en alguna carretera para reconstruir el muro frente a México, ¿no? Entonces, y aún así es una explicación bastante superficial. Cada uno ha votado en conciencia, como siempre ocurre, y por razones diferentes. Bien, Donald Trump les prometía recuperar la Gran América, pero ¿qué les prometía Hillary Clinton? Hillary Clinton muy preocupada por la política exterior, que no preocupa absolutamente nada a un tejano medio, como os podéis imaginar, ¿no? Pero en fin, es que el problema de caricaturizar, de simplificar, como trató de hacer ayer Albert Rivera, es que la simplificación es bastante sonrojante. Y no, Mao 5. Dices, en muchas cosas coinciden, no lo puedes negar. No coinciden. No tienen absolutamente nada que ver, Mao 5. Nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Te podrá gustar o no Podemos. Por cierto, Podemos es exactamente el mismo fenómeno que sucedió aquí en la transición, cuando apareció un partido llamado el Partido Socialista Disruptivo, dispuesto a construir otra cosa. Que sí que tenía una antología histórica que le acompañaba en la mochila, pero que venía con un discurso frente a las élites diferente. Entonces, esa simplificación, porque es, de verdad, es tan impúdica como decir que como el Papa ha criticado el capitalismo, el Papa y Gaspar Llamazares son lo mismo. Hombre, no. O ahora resulta que es que el Papa y Julio Anguita coinciden en sus planteamientos porque critican el capitalismo. No, mucha gente critica el capitalismo, mucha gente come sopa y no los que comen sopa son asesinos. Mucha gente ha leído El guardián entre el centeno y no son asesinos porque se haya producido 2 asesinatos en los que se ha encontrado el libro del guardián entre el centeno. Esa simplificación no vale para una sociedad compleja que está en construcción y eso no nos va a ayudar a entender la complejidad de la situación. Yo puedo entender que la gente sintonice perfectamente con Albert Rivera. A mí me parece un tipo bastante tratable, con lo que hay por ahí, os lo diré. Pero, ojo, no puede servir como excusa, como argumento para amparar la falsedad, porque no es verdad lo que estaba diciendo, no es real. Pero es que además, no nos engañemos, no forma parte de un análisis sosegado, serio sobre lo que está ocurriendo, forma parte de una estrategia electoral de supervivencia. De la misma manera que la propia Susana Díaz lo utilizó ayer como parte de su estrategia electoral. Lo primero que hoy quienes más han alegrado, y así lo han manifestado a primera hora, ha sido la extrema derecha europea, encabezada por la señora Le Pen. Y eso significa que todos los que nos sintamos progresistas seamos conscientes de la necesidad de liderar una amplia mayoría en Europa capaz de defender una idea de un mundo más respetuoso con todo, más habitable, más sensible, porque es evidente que el populismo en la forma en la que se manifieste, sea el Brexit, sea la extrema derecha, como decía, en Francia o en Holanda o en Alemania, el incremento de la extrema derecha en Europa o el triunfo en el día de hoy del señor Trump, pues creo que eso nos debe de hacer a todos reflexionar. Palabras que fueron contestadas ayer por Pablo Iglesias, por cierto, claro, porque llama la atención profundamente. Ayer los canales de televisión decían, ¿cuál ha sido la reacción de los partidos políticos ante la victoria de Trump? Partido Socialista, bueno, Donald Trump, esperemos que no cambie la situación. Partido Popular, recibimos con diplomacia la llegada de Donald Trump, esperemos que no cambien las relaciones, como decía la propia Cristina Cifuentes. Podemos ha reaccionado a esas palabras y no se ponía las palabras de Podemos sobre la victoria de Donald Trump, se ponía la reacción a la comparación, y esto en cierta forma esconde esa manipulación a la que estamos sostenidos, porque ayer lo polémico de la intervención de Ciudadanos
fue que no están acostumbrados tampoco en Ciudadanos a que nadie en televisión les diga eso que acabas de decir es una tontería. Porque es que Ciudadanos goza de un apoyo mediático que es bastante indiscutible y que todos conocemos y que todos sabemos perfectamente. Bueno, pues ayer las palabras destacadas por los medios de comunicación y por las agencias de Podemos sobre la victoria de Trump eran exclusivamente, estaban basadas en la reacción a esas acusaciones que se le hacían. El que ha felicitado a Donald Trump es Mariano Rajoy y el que ha hecho presidente del gobierno a Mariano Rajoy es Albert Rivera, que mintió, que dijo en 2 campañas electorales que él nunca haría presidente a Rajoy y que después dijo que mejor pasar por mentiroso y perder credibilidad antes de que Podemos entrar en un gobierno. El que ha hecho presidente del gobierno, a quien aplica las políticas más parecidas a Trump en España, es Albert Rivera. Y ese cuñadismo de extremo centro camina medio camino entre la mentira, entre la ignorancia y entre la poca vergüenza, efectivamente. Pero no hay un interés evidente, no es una estrategia perfectamente meditada. En fin, la razón, nuevo desorden mundial. Trump intenta calmar el miedo al populismo con un discurso conciliador. Seré el presidente de todos. Clinton acepta la derrota 10 horas después. Le debemos dar una oportunidad, decía La Razón. Hemos visto, por cierto, a Francisco Maruenda defendiendo la llegada de Donald Trump y hablando de desdibujar los prejuicios que existen ante la figura de Donald Trump. Pero, ¿cuál es el discurso de Donald Trump frente a los refugiados? ¿Cuál es el discurso de Donald Trump frente a la inmigración? ¿Cuál es el discurso de Podemos frente a la inmigración? ¿Cuál es el discurso de Podemos frente a los refugiados? ¿Cuál es el discurso de Podemos frente a la globalización? ¿Cuál es el discurso de Donald Trump frente a la globalización? Porque una cosa es que se haya defendido el proteccionismo de ciertos sectores industriales en Estados Unidos y otra muy diferente que haya renunciado a la globalización. El propio Donald Trump está intentando abrir puentes con Rusia. El propio Donald Trump ha dicho que se han terminado los tratados comerciales, pero no porque no le guste la globalización, porque lo que no le gusta es el multilateralismo, porque ha dicho, es que nosotros no tenemos que negociar de igual a igual con nadie, negociamos desde la superioridad moral de ser norteamericanos. No tiene nada que ver un discurso con el otro, ¿eh? No tiene que ver con hay que garantizar los derechos y la protección social de los ciudadanos, con el discurso de Donald Trump, que lo que está es pretendiendo crear algo casi racial, casi relacionado con la genética. Tú eres norteamericano, entonces, si es un discurso muy conocido, si tiene nombre, tiene etiqueta, lo que pasa es que nadie se atreve a decirla en televisión, se llama fascismo. Ese es el problema. Que el discurso de Donald Trump, no sabemos si las políticas eran así, lo veremos, pero el discurso ha sido fascista. Pero ¿quién le dice a todos los que están celebrando y aplaudiendo la llegada ahora de Donald Trump, estáis aplaudiendo la llegada del discurso fascista? ¿Quién se lo dice hoy? Ese es el verdadero problema, ¿no? En fin, bueno, y escuchábamos, en fin, cómo se acepta y se recibe con naturalidad la llegada del gobierno de Trump, porque al fin y al cabo no nos importan los fascismos, lo que nos importan son los intereses, como bien dijo aquel gobernador norteamericano cuando señalaba Estados Unidos no tiene amigos o enemigos, Estados Unidos tiene intereses que defender. Pues bien, eso lo hemos aprendido perfectamente. Respetar absolutamente lo que ha decidido el pueblo norteamericano, que ha elegido de manera democrática, y yo lo que espero es que las relaciones entre Estados Unidos y España, que son países socios con muchos intereses en común, pues continúen dentro de la normalidad y el cambio de presidencia pues no suponga ningún cambio tampoco en la política exterior española con respecto a Estados Unidos. Claro, porque no hay un discurso moral detrás de lo que está ocurriendo, no les importa por razones morales, hay un discurso nihilista. Nosotros tenemos unos principios y acusamos a los de enfrente si tienen relaciones con países, como le ocurrió a Zapatero. Nadie ha vivido en este país una campaña como ningún presidente del gobierno como la que vivió Zapatero por sus alineaciones con el triángulo del mal. Y cuando decían, está plegado a Venezuela, esto se lo acusaban también a Zapatero, no lo ha inventado Podemos tampoco. Dice, ya, hasta que tuvisteis otros intereses. No, es que se pliega a los intereses cubanos. ¿Por qué no ha hablado con la disidencia? ¿Por qué ha ido allí a negociar en secreto para que saquen a disidentes de la cárcel? Pero no se ha reunido con los disidentes, decían. Luego ellos se reúnen con quien quieren, como ha sucedido con Arabia Saudí. Nos preocupa mucho el mundo árabe, sí, menos Arabia Saudí, porque ahora el rey viajará a Arabia Saudí, de visita en Arabia Saudí, y porque tenemos intereses comerciales. Bueno, desgraciadamente lo del viaje de
de un rey del Estado español a un régimen tan absolutamente antidemocrático como el de Arabia Saudí no es nada nuevo. Todo el mundo conoce las relaciones del anterior monarca con aquel régimen, así que para nosotros no es ninguna novedad. Sí que es cierto que es cuanto menos denunciable y sobre todo tremendamente cuestionable a nivel democrático, sobre todo cuando después, según qué medios de comunicación del Estado español, hablan tanto de según qué otros países, ¿no? La visita que hará el rey Felipe VI y el nuevo ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, a Arabia Saudí entre el 12 y el 14 de noviembre, y que ha provocado que, entre otros, Esquerra Republicana, les escuchábamos, hayan cuestionado estos paraísos que encuentran en el horizonte del gran capital petrolífero cuando necesitamos y tenemos intereses compartidos, ¿no? Y ahí sí nos tragamos lo de los respetos a los derechos humanos. O bueno, como mucho un pequeño gesto, que tenga un pequeño gesto. Si el viaje está muy bien, pero que tenga un pequeño gesto, decía Ciudadanos. Entonces, ¿será aplicable ese protocolo a todos los viajes, a todas las relaciones en el exterior? Bien, me parece que hay que poder compaginar las cosas. O sea, yo creo que un jefe de Estado en una visita oficial puede estar defendiendo los intereses de su país. En este caso, a nadie se le escapa que hay astilleros en el norte y en el sur de España que durante 5 años van a trabajar a pleno rendimiento gracias al encargo de 5 corbetas, y que eso es, en fin, un contrato importante y que hay que defenderlo, y eso no está reñido con que el rey tenga un gesto, un recuerdo o una intervención en la que se defiendan los derechos humanos. Bien, como tenemos intereses con unas corbetas, pues hombre, eso no está reñido con que pueda hacer algún gesto, alguna declaración. Claro, no está reñido. Los principios no están reñidos con nada, ya lo veo. Sobre todo si tienes varios. Pero qué llamativo, qué momento. Lo que pasa es que, claro, luego uno escucha la entrevista de John Pilger a Julian Assange cuando habla de Arabia Saudí y habla de los papeles de Wikileaks en los que el propio gobierno norteamericano recuerda que es Arabia Saudí quien está detrás de la creación y del sostén económico del ISIS. Sobre todo, cómo los correos electrónicos demuestran esta conexión. Los que supuestamente deberían estar luchando contra los yihadistas del Estado Islámico son en realidad aquellos que han ayudado a que se crease. Hay un correo electrónico de principios del 2014 de Hillary Clinton, poco después de que dejase de ser secretaria de Estado, a su jefe de campaña, John Podesta. En este correo se manifiesta que el Estado Islámico de Irak y el Levante, el actual Estado Islámico, es financiado por Arabia Saudita y Qatar, por los gobiernos de Arabia Saudita y Qatar. Creo que este es el correo electrónico más significativo de toda la colección. Quizás porque el dinero qatarí y saudita está repartido por todas partes, incluyendo muchos medios de comunicación. Óscar. ¿Qué tal? Radiocable.com. Bueno, la escala de la catástrofe del Mediterráneo es inmensa, no somos conscientes, pero sí que es muy consciente Óscar Camps. Óscar Camps, Proactiva, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, hemos vuelto a desviar de nuevo, una vez más, el foco sobre lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, pero sospecho que las cosas no han cambiado mucho, ¿no? No, al contrario, yo creo que incluso empeoran, ¿no? Es menor el número de refugiados que están llegando o que están saliendo del norte de África, pero es bastante mayor el número de muertos que tenemos ahora en estos momentos. Por lo tanto, si llegan menos, mueren más. Oye, ¿no están teniendo, por tanto, efecto todas las políticas desarrolladas para desviar a Turquía, toda esta teatralización europea, ¿no? Bueno, en un principio estos acuerdos para externalizar fronteras y que, por ejemplo, Turquía y que era de frontera europea, pues para lo que ha servido ha sido para que se rehabiliten
viejas rutas que habían sido abandonadas por su peligrosidad, ¿no? Como podría ser la del Mediterráneo, como podría ser la de Libia, ¿no? Que son 270 millas náuticas para llegar a cualquier punto de Italia. Así que bueno, eso es lo que ha conseguido la política europea. Ahora bien, supongo que estarán negociando también con otros países, con terceros, para intentar frenar la salida de Libia, para, no sé, la política de la Unión Europea. ¿Vosotros seguís trabajando igual en el Mediterráneo? ¿Estáis ahora saliendo con el barco? Sí, ahora hemos parado porque realmente tenemos mantenimiento que hacer y hemos parado el barco en Lesbos, continuamos, seguimos estando allí, seguimos saliendo todas las madrugadas, pero ahora en el Mediterráneo no hemos detenido la operación porque tenemos operaciones de mantenimiento con el barco, porque ya llevamos 4 meses y más de 8.000 millas náuticas sin descanso. Así es que el barco también necesita unos ajustes y las reparaciones. Vimos en el documental de Évole que teníais algún problema con Astral. Una vez que ya habíais emprendido los trabajos, estabais replantearos incluso la necesidad de buscar otro barco. ¿Esto en qué quedó? Porque lo vimos que se quedaba la idea en el aire en el propio documental. ¿Esto cambió? Sí, Astral fue una cesión, fue cedido con muchas condiciones y bueno, y el barco pues a simple vista o bueno, en una inspección inicial, pues tenía unas reparaciones que hacerse y aparte de adecuarlo para las tareas que iba a realizar, ¿no? Porque era un velero de lujo, por tanto, ya visteis en el documental que hubo mucho trabajo para darle un poco de las condiciones que debería tener para poder navegar durante este tiempo y hacer las funciones que tenía que hacer. Pero aún así, después nos dimos cuenta de que tenía vicios ocultos, ¿no? Que tenía otro tipo de incidencias graves que a simple vista no se veían, ¿no? Y hay anomalías que son serias y que necesitan pues una intervención rápida porque podían ser catastróficas, ¿no? Y claro, no estamos allí para que nos ayuden a nosotros. Entonces hemos parado para darle solución en estos momentos a este tema, ¿no? También es cierto que no detendremos la operación porque hay más barcos, ¿no? Barcos hay y estamos estamos con otro barco también, intentando tener otro barco, así que muy pronto tendremos quizá otro barco para hacer estas misiones y bastante más adaptado y bastante más eficaz, ¿no? Bueno, aunque Astral, perdona, no deja de ser un símbolo, Claro. Porque fue el primer barco e intentaremos mantenerlo. Hemos visto ahora, en esta misma semana, en el New York Times os colocaban como un ejemplo. Oye, y aprovechando la ocasión, veía unas palabras de Noam Chomsky, definía la crisis de los refugiados como la crisis moral de Occidente. Hay algo de eso también, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tanto miedo, estas políticas a veces tan cercanas a la extrema derecha que utilizan el miedo como factor, y bueno, y estas etiquetas tendenciosas que han puesto algunos medios de comunicación a todas estas personas que huyen de la persecución y de la miseria, hacen que haya un bloqueo moral, ¿no? Que parece ser que nos tenemos que defender de ellos también, ¿no? Que son como invasivos, intrusivos, hostiles y hostiles ya por lo de la etiqueta de terrorista, ¿no? Entonces yo creo que tendenciosamente se quieren encargar de que sea así, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos llevando el foco mediático a la zona, hacemos lo que podemos, intentamos difundir lo que está ocurriendo y que son personas, que son familias y que son seres humanos como nosotros, ¿no? Como podíamos ser tranquilamente nosotros hace unas décadas. Así es que, bueno. Supongo que no eres ajeno a todo lo que está ocurriendo, a este gran tsunami en la política norteamericana que ha supuesto la elección de Donald Trump como presidente del gobierno. Donald Trump, que se ha caracterizado por tener un discurso muy duro en favor de restringir, de prohibir la entrada de refugiados sirios, de inmigrantes musulmanes. ¿Qué te parece esto? Bueno, mira, nosotros viajamos a Estados Unidos en 2 días, o sea que estamos en Washington el lunes porque nos nominaron para recibir un premio, o sea que no sé si lo ganaremos o no, pero eso es lo mismo que aquí, da igual el político que esté, siempre digo lo mismo, ¿no? La semana de 40 horas no la consiguieron los políticos, ¿no? La consiguió el pueblo, ¿no? A través de huelgas generales de 20 días en la calle. Así es que, bueno, ya puede ser Trump, ya puede ser Hillary, ya puede ser Obama,
es el pueblo el que tiene que decir que dar la última palabra, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos el pueblo y no estamos conformes con según qué políticas europeas o nacionales, y así es que lo expresamos a nuestra manera, ¿no? El que nos quiera seguir nos sigue y creemos que el cambio viene desde abajo, desde la capa más baja, ¿no? El agua hierve desde abajo, no hierve desde arriba. Entonces, desde abajo sacudiremos y a ver hasta dónde llegamos. Pero no hay que fallar en todo esto. Y independientemente que políticamente haya habido, hay un fracaso para los demócratas, ¿no? Pero eso es así. Me gusta mucho esto que decías, ¿no? La forma en la que se ha estereotipado los refugiados, la inmigración y esos perfiles. ¿Con qué tipo de personas, de seres humanos os encontráis? Yo siempre digo lo mismo. Yo no he visto musulmanes, yo no he visto terroristas, yo no he visto inmigrantes económicos. Yo he visto personas ahogarse, familias enteras sufrir, arriesgar las vidas, personas que arriesgan su vida, niños que en estado muy precario y bueno, en sus últimos momentos, y para nosotros no dejan de ser personas, ¿no? Independientemente de cuál sea la política europea y de cuál sea la política migratoria en estos momentos, tampoco es necesario que mueran ahogados en el mar, ¿no? Entonces, bueno, no, cuando en estas situaciones no hay religiones, no hay culturas, no hay idiomas, no hay fronteras, simplemente hay personas, ¿no? Yo creo que incluso esto lo tiene claro hasta el Convenio Internacional de Seguridad Marítima SOLAS, ¿no? Que en el mar hay que socorrer a todo el mundo, hay que dejar todo lo que estás haciendo para socorrer a las que estén en peligro, ¿no? Así es que, bueno, yo creo que nos toca, no hay otra. Pues mientras estábamos todos distraídos mirando hacia otro lado, sigue este drama en el Mediterráneo y sigue trabajando una organización como Proactiva Open Arms, proactivaopenarms.org, donde la gente puede donar, que es básicamente lo que en este momento más urgente se necesita. Óscar Camps, muchísimas gracias de verdad, Óscar, por atender esta llamada. A vosotros, por darnos voz y tener la oportunidad de dirigirnos al público, que es lo que pretendemos, que se sepa. Un abrazo, suerte. Gracias. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí. Radiocable.com. Beatriz Salas, Médicos del Mundo, Haití. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Has llegado a Haití? ¿Con qué panorama te has encontrado? Pues la verdad es que nada más llegar a Haití el panorama ha sido bastante desolador, porque nos encontramos con gente que se ha quedado absolutamente en la calle, sin casa, con el 90% de los cultivos devastados y sin ningún ingreso absolutamente y ningún lugar. Tengo la zona en la que estoy trabajando, que no es la zona más devastada, hay más de 7.000 personas en albergues y el 90% de los cultivos devastados, sin ninguna vista a mejorar la situación. Con lo que todo ello conlleva, porque también en términos de salud, pues todas las capacidades y todas se han visto mermadas y hay un aumento del número de casos de cólera, se prevé un aumento del número de casos de malaria, porque las condiciones insalubres en las que se está viviendo la población han aumentado. Hay un mayor número de gente que no tiene acceso al agua y se está trabajando desde la comunidad internacional, sobre todo en términos de aguas y cloraciones. Hay cierta ceguera desde Europa, entiendo, con lo que está ocurriendo allí, ¿no? ¿Os sentís algo desatendidos? Pues sí, sobre todo los donantes que son los que dan el dinero para este tipo de cooperaciones, desde que hay otros problemas, tanto los problemas en Oriente Medio como conflictos armados, como el mismo problema de los refugiados que estamos teniendo ahora en Europa. La verdad es que este tipo de contextos quedan un poco en segunda línea y dejan de ser tan importantes, lamentablemente.
casi vivimos por impulsos. En cuanto se produjo las primeras noticias sobre lo que estaba ocurriendo en Haití, la gente respondió muy rápido, pero somos de memoria frágil, ¿no? Se nos olvida muy rápido. Claro, se da la circunstancia de que tú eres médico, de que trabajas en el Servicio de Salud aragonés y que tú pides días libres para marcharte a trabajar con Médicos del Mundo en una intervención como esta, ¿no? ¿Es tu caso? Sí, este es mi caso. Pertenezco al grupo de respuesta rápida de ayuda humanitaria que tiene Médicos del Mundo y llevo 7 años en cooperación. Antes me dedicaba a desarrollo, pero ahora me dedico a emergencias desde la crisis del ébola. Entonces yo tengo mi trabajo normal y bueno, en 5 días, desde que se produce el desastre, la catástrofe de la epidemia, yo tengo que estar fuera. Desde aquí agradezco a todos mis compañeros que están cubriendo mi ausencia sin ningún sustituto y están haciendo mi trabajo, porque sin ellos no sería posible que yo pudiera pedir este tipo de permisos. Además, tú pides un permiso, te vas sin remuneración y te vas allí a esta intervención. ¿Qué tal os recibe la gente allí en Haití? Pues mira, Médicos del Mundo lleva trabajando en Haití desde 1989, la Red Internacional de Médicos del Mundo, que la forman Canadá, Bélgica, España y Francia y Suiza. Entonces, digamos que ya hay mucho trabajo hecho. No solamente es una respuesta a nivel de emergencia, sino que se ha establecido una relación con el gobierno, con todas las estructuras sanitarias y con un plan de contingencia. Con lo cual no hay ningún problema en ese aspecto. Pero sí que es verdad que las relaciones institucionales siempre son difíciles y desde nuestro punto de vista de abordarlo no podemos pasar de lado. Tenemos que pasar con ellos y implementar capacidades locales, sobre todo. Y los ciudadanos, la gente que se encuentra, los habitantes. Te he visto en las imágenes que estamos viendo tuyas, estás trabajando directamente con la gente también. Sí, llevo aquí unos 10 o 12 días y estoy haciendo muchísimo terreno, porque nuestro proyecto en principio es hacer unas primeras evaluaciones sobre los daños que ha producido el huracán Matthew en las estructuras sanitarias y poder rehabilitar esos centros, tanto a nivel de aguas y saneamiento como a nivel médico, para recuperar todas las funciones que tenían antes del huracán. Y después de estas primeras evaluaciones, también vamos a poner a disposición una clínica móvil para poder acceder a la población que más vulnerable y que peor tiene el acceso a la salud. Muchas veces es precisamente la población que no tiene un centro de salud cerca la que necesita más de la ayuda de estos cuidados médicos. Oye, no te quiero poner en un compromiso porque sé que Médicos del Mundo, como otras organizaciones, tienen que mantener una cierta distancia con los acontecimientos políticos, pero supongo que no sois ajenos a ese terremoto, a ese tsunami que se ha producido en la política norteamericana con el nombramiento de Donald Trump, y que además la gente os hablará de eso, incluso la propia gente de Haití, ¿o están completamente al margen de lo que está ocurriendo? No, aquí se oyen las noticias, se oye la radio, hay bastante acceso a internet, bastante acceso a los medios. La gente no está para nada al margen, se vive la política más o menos igual que se puede vivir en cualquier sitio de un país desarrollado. Y sí, pues bueno, las noticias no son buenas desde nuestro punto de vista, pero bueno, habrá que ver cómo se torna la situación desde aquí. También hay que decir que aquí va a haber elecciones, porque ya hubo unas elecciones y ahora va a haber otras, entonces el panorama político nacional también tienen un gobierno en funciones, como hemos tenido en España durante un tiempo, y el panorama político nacional también es bastante inestable, con lo cual, bueno, pues todo juega un mismo papel. Beatriz, muchísimas gracias por haber atendido la llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Radiocable.com. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hands been tied and there to greet a life. Pues sí, frente al mundo moderno, desarrollado, que
vemos en las noticias, en los informativos, esas imágenes de Nueva York, de los ciudadanos norteamericanos opinando sobre su nuevo presidente, frente al drama que sabemos que puede suponer la conducta de este señor o no, pero también están ocurriendo trágicas situaciones en una buena parte del planeta, y hay gente que con su tesón y su trabajo, gente como Beatriz, como Óscar Salas, están luchando por hacer de este mundo un mundo un poquito mejor, aunque solamente sea en la medida de sus posibilidades lo que abarque en sus manos, ¿no? Así que les debemos todo el reconocimiento, todo el cariño y toda la gratitud por hacer ver que depende solamente de lo arbitrario el que te toque nacer en un lado o te toque nacer en el otro, y que hay gente como ellos que contribuyen a hacer de este mundo, como Mame en Paz, que tanto participa en el programa, que contribuyen a hacer de este mundo un mundo mejor. Gente anónima que se ha hecho conocida en contra de su voluntad, más allá de sus deseos, y lo han hecho porque están ayudando a los demás, ¿no? Qué triste que el mundo tenga que felicitar a quienes ayudan a los demás, ¿no? Porque eso lo que representa es que no son tantos. En fin, bueno, pues como siempre en el programa queremos alejarnos de la agenda setting, y por eso colocamos el foco también en otros lugares del mundo donde están ocurriendo cosas importantes sobre las que hay que detenerse, y en algunos casos con noticias incluso que vosotros nos enviáis y sobre las que queréis que pongamos también la atención, María. Sí, de hecho, a la gente también le interesa, como dices, cosas aunque pasen lejos de nosotros, pero que también nos afectan y que a lo mejor también incluso nosotros estamos contribuyendo a ello. Lola Seba 29 nos dice que nos habla de la realidad silenciada de la explotación del coltán, que se va a emitir en Salvados, y dicen: ha habido 200.000 violaciones desde el año 98. Este domingo, como varios de vosotros lo sabréis, a las 9:30 Jordi Évole, junto al equipo de Salvados, viaja al corazón del coltán, un mineral muy codiciado que se usa para la fabricación de nuevas tecnologías, para la fabricación de nuestros móviles. Y digamos que también veremos un poco si tenemos una conciencia y que sepamos que no es gratis todo lo que tenemos. También es trending topic el Día de la Memoria en Euskadi, y es que, como titula Público, el PP se ha quedado solo en su boicot al Día de la Memoria en Euskadi. Según explica este periódico, el PP volverá a ausentarse de los homenajes porque, según ellos, consideran que se trata por igual a las víctimas de ETA y a las de las fuerzas de seguridad del Estado. Alfonso Alonso, que es el responsable del Partido Popular en el País Vasco, dice: no vamos a ir a los homenajes institucionales que pretendan contentar a quienes todavía no han condenado el terrorismo, y digamos que se desbancan de un acto al que van a ir todo el resto de fuerzas que están representadas en el Parlamento Vasco, a excepción del Partido Popular. Miguel Gil y Carmen Quintana nos hablan de Estados Unidos, nos hablan de Trump, pero también nos hablan de una visión distinta, y es que miles de jóvenes se han manifestado en ciudades de Estados Unidos contra la victoria de Donald Trump. La mayor concentración tuvo lugar en Nueva York, y allí los manifestantes ocuparon todo el ancho de la Quinta Avenida y rodearon la Trump Tower, lo que obligó, dicen, a cortar el tráfico. Su número ascendió a 5.000 personas, según el cálculo de la policía, y se han detenido a 30 personas, según informó la NBC. Y para finalizar, un poco en relación a también lo que se ha ido manteniendo durante este programa, y es un poco las comparaciones y lo peligrosas que son, ¿no? Espeonza y Lila SMT nos enviaban una información de Infolibre que decía: Aznar confía en que Trump habrá literalmente una etapa de esperanza para la democracia, la libertad y la prosperidad. Así lo hizo en un mensaje en su web, dedicándolo al Partido Republicano y a su candidato, a Donald Trump. Dijo: les deseo muchos éxitos. También ha llamado a analizar las profundas lecciones que se pueden extraer de estas elecciones. Entonces yo me pregunto, ¿Rivera ha dejado gobernar a un partido amigo del populismo de Donald Trump, como es el Partido Popular? No. Porque entonces tendríamos que decir que ha pactado según su teoría con Podemos. Con esto vemos que las comparaciones, digamos, son bastante odiosas, que se puede caer en la demagogia si se comparan cosas de una manera simple. Y como vemos, al igual que Aznar cree que es una etapa de esperanza, pues seguramente haya gente en el Partido Popular que no lo cree así. Así que intentemos no hacer esas comparaciones tan peligrosas y tan odiosas. We'll take the highs and lows with us. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together.
To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we want. It is no secret that the president-elect and I have some pretty significant differences. But remember, 8 years ago, President Bush and I had some pretty significant differences. But President Bush's team could not have been more professional or more gracious. Excited for the country. I believe Donald Trump will be a truly great president. I think everyone had already made up their minds about you off your feet. Mrs. I'd love to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hands been tied and there to greet a life that's bounded to a world that keeps on ticking. Bueno, 3 nuevos mecenas que se incorporan al programa. Vicente, Diego, Gonzalo, muchísimas gracias, porque gracias a vuestra ayuda esto es posible, este programa, y nos ayuda también a saber que las cosas van por buen camino y que estamos colocando el foco allí donde también queréis que se coloque y donde queréis que coloque el foco el periodismo, ¿no? Se necesita construir otro periodismo y se necesita hacerlo con vuestra ayuda. Así que si os ha gustado el programa, os agradecemos muchísimo, de verdad, que participéis como mecenas del mismo, que nos ayuda a sostenerlo. Y nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos. Cruz, Javier, Miguel, Luz y tantas personas que se van incorporando. Nuestra Resistencia, Caque Rodríguez, Jesús, Tribilín, Planta Rodadora... Planta Rodadora, dice, me acabo de hacer mecenas, pues entonces la flecha era tuya, ha pasado rozándonos la oreja. Dice, por la imagen de John McCain sentado en su yegua, fumando en pipa, pensando en Pablo Iglesias. Sí, Planta Rodadora es una imagen. Tú imagínate a John McCain escuchando música country y anhelando el amor que tuvo algún día con su yegua mientras caminaba en el atardecer allí entre los cactus. Bueno, nos vamos a ir, de verdad. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia de la Resistencia que se junta para llorarnos las heridas y tratar de explicar este mundo tan complejo, tan convulso, cada mañana aquí en torno a una gran mesa con las portadas de los periódicos y unas tazas de café. Juntos atravesaremos el océano, cruzaremos desiertos, escalaremos montañas, porque si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Aquí no importa de dónde vienes, ni qué has hecho antes. Aquí lo que importa es que tienes la mirada colocada sobre el mismo lugar, el mismo destino que nosotros. Bueno, y no me voy sin recordar una cosa, el hashtag, la cafetera, el show de Truman. La cafetera, el show de Truman. Os pedimos que lo utilicéis ahora antes de marcharnos para decirnos qué es lo que más os ha gustado del programa. Es una crítica en positivo que nos ayuda mucho a configurar los programas, así que es una manera además agradable de leer qué es lo que más os gusta y lo podemos potenciar y no hace falta tampoco llegar, nada más empezar la mañana, a zurrar, pues lo que no me gusta es... No, podemos hacerlo en positivo. Yo estoy haciendo un gran ejercicio por convertirme, que yo era el típico pinchón que me gustaba meter el dedo en el ojo al de al lado y creo que, y además en las redes sociales tenemos que hacer un enorme esfuerzo por cultivar el respeto y el respeto a los demás, el respeto a las ideas. En fin, todo eso es un trabajo que tenemos que... Yo estoy haciendo un ejercicio. En fin, bueno, muchísimas gracias. Dice Marla, que no te quieres ir, Fernando. No, muchísimas gracias a todos, de verdad. Mañana más. Gracias, Mary. Adiós. Te voy a desenganchar del micrófono para que te vayas. Adiós. No, es que además hoy... jolín, es que hay una... Mira, no me voy a ir todavía. No me quiero marchar, ¿no? Que estamos muy bien aquí, estamos muy calentitos. Pero es que además hoy me llamó ayer Pilar del Río. Me dice, oye Fernando, ¿sabes que va a haber una gran instalación en Madrid? Hay un artista que está tallando un gran rostro de José Saramago gigante
Dice, y se puede ver porque es en la calle, en la Puerta de Toledo. Nosotros vamos a ir a las 11, nos vamos a pasar por allí para verlo. Es en la fachada, creo que va a bajar el autor, el artista a esa hora y que, en fin, se puede ver en la calle. Si hay alguno que quiere pasarse, os podéis pasar por allí a las 11. Estamos viendo en la Puerta de Toledo. Es el edificio de la Carlos III. No sé deciros exactamente con precisión cuál es el lugar. Sospecho que se ve bastante, porque estoy viendo la imagen en la cuenta de Twitter de Pilar del Río y es gigantesco el rostro de José Saramago. Tan... En fin, y lo vemos en esta fachada tan inspirador. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos. Adiós, hasta mañana, cuidaos. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas.